A ver, ¿será que existe una conexión, una de esas inseparables, entre la propiedad privada, la libertad de cada uno y el surgimiento de la civilización? Suena como una idea bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues esa es la provocadora tesis de F. A. Hayek que vamos a desglosar aquí. Vamos a analizar cómo este vínculo, que a menudo pasa desapercibido, podría ser una de las fuerzas más potentes que han moldeado la historia. Esta cita de Henry Sumner Maine, le da justo al clavo. La afirmación es audace, nos dice que la propiedad y la civilización no son cosas separadas, para nada. Son como dos caras de la misma moneda. Según este argumento, una simplemente no puede existir sin la otra. Así de entrelazadas están. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien la afirmación principal. Después, nos sumergiremos en la evidencia histórica. Veremos qué pensadores la respaldaron, el riesgo que aparece con un gobierno demasiado poderoso y, para cerrar, cómo esta idea de la propiedad no es estática, sino que sigue cambiando. Ok, empecemos por el principio para tener las bases bien claras. ¿A qué nos referimos exactamente con propiedad en todo este análisis? Miren, el término que Hayek prefiere no es tanto propiedad privada, sino propiedad particular. Y este matiz es súper importante. Se refiere al derecho de una persona a controlar un dominio que es suyo, reconocido por todos. Un espacio propio donde puede actuar y tomar sus propias decisiones. Y ojo, que esta idea no es para nada nueva. Según Hayek, los antiguos griegos ya tenían clarísima esta conexión. De hecho, en la constitución de la antigua Creta se decía que la libertad era lo más importante del Estado, y justo por eso la propiedad debía ser de quienes la adquirieran. Lo contrario, o sea que todo fuera de los gobernantes, para ellos esa era la definición exacta de la esclavitud. Ahora sí, pasemos a la historia. Veamos cómo se ve este argumento en la práctica, a lo largo del tiempo. Hayek nos lo presenta como un contraste fascinante, casi como una historia de dos tipos de sociedades muy diferentes. Y el contraste es brutal. Por un lado, tenemos el mundo grecorromano, que se construyó sobre la propiedad privada y una red de comercio súper activa que dejaba que la gente usara su conocimiento. Y en la otra esquina, Esparta. Ahí no se reconocía la propiedad individual, se oponían al comercio e increíblemente hasta se fomentaba el robo. Para muchos pensadores, el modelo de Esparta era, básicamente, un rechazo a la civilización. Y este patrón parece repetirse una y otra vez. El comercio y el progreso explotaron en lugares con, lo que una fuente llama anarquía política. Lugares como las ciudades del Renacimiento italiano o una Inglaterra con un gobierno bastante limitado. Y en contraste, los estados superpoderosos y centralizados como la China imperial o el antiguo Egipto ahogaron la iniciativa privada. ¿El resultado? Se estancaron por siglos. Muy bien, ya vimos la historia. Ahora pasemos a las ideas. ¿Quiénes fueron esos pensadores clave que construyeron toda la base filosófica para esta conexión entre propiedad, justicia y libertad? John Locke lo dijo con una certeza casi matemática. Para él, la justicia no era algo que flotaba en el aire, estaba anclada, bien firme, en el respeto al derecho de una persona sobre algo. Si alguien invadía ese derecho, eso era por definición una injusticia, así de simple y fundamental como un teorema de geometría. David Hume nos plantea un experimento mental genial. A ver, ¿qué pasaría si intentáramos repartir la propiedad según quién es mejor o más virtuoso? Hume dice que sería un desastre total. La incertidumbre de no saber quién es más virtuoso crearía un caos tan grande que la sociedad simplemente se desmoronaría. Por eso, lo crucial es tener reglas claras, estables, abstractas, no juicios de valor sobre las personas. Y Adam Smith nos recuerda lo especial que es esta idea, la capacidad de decir esto es mío, eso es tuyo, y que el otro lo entienda, es un paso gigantesco y puramente humano. Es como el lenguaje básico que nos permite colaborar e intercambiar a una escala que ningún otro animal ha podido ni soñar. Y Hume lo resume todo en 3 reglas de oro súper sencillas, las leyes fundamentales para que una sociedad funcione. Primera, que lo que tienes es tuyo, que haya estabilidad. Segunda, que si algo cambia de dueño es porque ambos están de acuerdo. Y tercera, cumplir las promesas.
Según él, sobre estos 3 pilares se construye toda la confianza que necesitamos para tener orden y prosperidad. Pero esto nos lleva a una paradoja histórica muy interesante. Resulta que el mismo gobierno que se necesita para proteger la propiedad, con el tiempo puede volverse su peor enemigo. Hayek identifica un ciclo que se ha repetido muchas veces en la historia. Todo arranca bien. Se forma un gobierno cuyo trabajo principal es proteger la propiedad y asegurarse de que se cumplan leyes claras para todos. Esto crea un ambiente de seguridad y confianza. Y con esa seguridad, ¿qué pasa? La gente empieza a comerciar, a colaborar, a inventar. De ahí surge lo que Hayek llama un orden extendido. Una sociedad súper compleja y próspera que nadie diseñó, sino que crece solita, de forma espontánea, a partir de millones de decisiones voluntarias. Y aquí es donde la cosa se tuerce. El gobierno, que se hizo fuerte gracias a la prosperidad que ayudó a crear, empieza a abusar de su poder. Se mete en todo, empieza a dirigir la economía y a suplantar las decisiones de la gente con su supuesta sabiduría central. El ejemplo clásico de esto para Hayek es la caída del Imperio Romano. Y el final de la historia es casi siempre el mismo. Una vez que se ataca la libertad y la propiedad, es como si se apagara el motor de ese orden extendido. La cooperación voluntaria se cambia por órdenes desde arriba, la innovación se frena en seco y la civilización, pues, se estanca o incluso retrocede. Y para terminar, es muy importante entender que para Hayek, la idea de propiedad no es algo fijo, tallado en piedra. No, es un conjunto de reglas que ha ido cambiando a lo largo de la historia y que necesariamente tiene que seguir haciéndolo. Pero aquí, Hayek hace una distinción muy fina. Él diferencia claramente entre tipos de propiedad. Por ejemplo, la propiedad de cosas materiales, como la tierra, nos ayuda a decidir cómo usar mejor los recursos, que son escasos. Pero la propiedad intelectual, como las patentes, es diferente. Crea una escasez artificial, por ley, donde antes no la había. Una idea se puede copiar infinitas veces. De hecho, Hayek llegó a dudar de que las patentes fueran la mejor manera de impulsar la innovación. Y todo esto nos deja con una pregunta clave para hoy. Las reglas sobre qué es de quién han evolucionado por milenios, desde una herramienta de piedra hasta los datos digitales. La gran pregunta que queda en el aire es, en este mundo que cambia a una velocidad de locos, ¿qué nuevas reglas de propiedad necesitamos para que la libertad y la cooperación sigan floreciendo en el futuro?